Pedro dijo, es bueno que hayamos visto esto, porque ahora sabemos cuán mal nos comparamos con usted. Jesús dijo, no enseño cosas sin un propósito. Las cosas que hago no están fuera del alcance de nadie. Pero guarden estas cosas para ustedes mismos. Realmente necesitaré todo mi poder y fuerza para llevar a cabo la tarea por delante. Lo que hay que hacer se hará, no como yo lo quiero, sino como el Padre lo quiere. Por ahora, conozco el camino que debo seguir y la prueba que debo atravesar. Bajando de la montaña, Jesús vio a algunos discípulos y 2 enviados en medio de una multitud que se separó para dejar pasar a Jesús. Encontró a los enviados tratando de curar a un hombre sordo y mudo, pero no pudieron, y la multitud se estaba burlando de ellos. Entonces Jesús dijo, los oídos del hombre no son rápidos, ni la lengua es sin habla, pero el espíritu interior no puede usarlos. Entonces fortaleció el espíritu del hombre afligido con el suyo, y el hombre cayó al suelo, espumando la boca y rasgándose a sí mismo. Luego la multitud se retiró de Jesús con miedo, mientras que el padre del hombre lo maltrató. Pero pronto el hombre en el suelo se levantó y se alejó, y él podía oír y hablar. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué había tenido éxito cuando habían fracasado. Y dijo, estas cosas se hacen por medio del poder del Espíritu Santo, que es la mano de Dios. Los hombres lo tienen de acuerdo a su capacidad para sostenerlo. Pero antes de que pueda entrar, el mal debe ser expulsado. No enseño la abstinencia del mal para un fin sin propósito, sino para llevar a los hombres el reconocimiento de su herencia. Todos los hombres fueron hijos de Dios, pero se convirtieron en hijas de Dios sin herencia. Vengo a los hombres para que puedan volver a heredar y convertirse en verdaderos hijos de Dios. Uno dijo, Señor, mientras estabas lejos, había otro aquí que se curó e hizo las mismas cosas que tú. Pero él no era uno de nosotros, y discutimos con él. Él es un discípulo de Simón, que hace muchas cosas extrañas, y la gente escucha sus palabras. Jesús dijo, separa las palabras de los hechos, pero bueno es bueno quien quiera que lo haga. Por lo tanto, nunca hable despectivamente de quien hace el bien. Si todavía no está contra nosotros, puede que sea por nosotros. Por lo tanto, es imprudente enojarse a toda prisa. Jesús partió de donde estaba y se dirigió al agua en Judá a través del Jordán. Y aquí también las multitudes se reunieron a su alrededor para escuchar su mensaje. Se hicieron muchas de las preguntas habituales y se dieron respuestas similares. Un hombre le hizo esta pregunta, Gran Maestro, ¿es lícito según la gran ley que un hombre ponga a un lado a su esposa? Porque hay otras leyes concernientes a esto. Jesús dijo, que dijo uno de los grandes legisladores, hablando con la autoridad de Dios acerca de este asunto. El hombre respondió, la ley que Dios permitió que se hiciera una separación, y con esto la esposa está divorciada. Jesús dijo, tales leyes son necesarias mientras que los hombres carecen de sabiduría. Les aseguro que no será así cuando venga la regla de Dios. Están hechos para aquellos que no pueden superar las diferencias por compasión y comprensión. Donde no hay sentimiento, no puede haber amor. Se decreta el divorcio por los fracasos en el amor. Desde el principio, ha habido hombres y mujeres, y cada uno necesita al otro para su plenitud y su florecimiento espiritual. Por esta razón, un hombre deja a sus padres y se une con una mujer para que los dos se conviertan en uno en carne y espíritu. La carne se separa fácilmente, pero con los espíritus unidos es diferente. Por lo tanto, cuando dos se unen en la unión del amor, no permita que ningún acto del hombre los separe. La fornicación ocurre tanto en el matrimonio como fuera de él, porque el matrimonio es mucho más que la unión de la carne. Y quien se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete un adulterio de espíritu contra quien es su verdadera esposa.
Si una esposa se divorcia de su marido y se casa con otra, ella también comete adulterio espiritual. El matrimonio tiene un significado mucho mayor de lo que esta generación depravada se da cuenta, ya que se contrae en el matrimonio de manera irreflexiva e irresponsable, y luego clama, libéranos de nuestras obligaciones, porque hemos fracasado y no podemos soportar los lazos del pacto. Después de esto, un discípulo se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ilumíname. Si puede haber fornicación en un matrimonio bendecido por la tradición y el sacerdote, un hombre y una mujer cometen una fornicación mayor si no son bendecidos. Jesús dijo, el matrimonio es la mezcla de dos espíritus. La fornicación es la unión de la carne. Nada hecho o no hecho cambian esto. Pero si un hombre y una mujer se casan a los ojos de Dios y no delante de un sacerdote, no permita que esta unión se separe a la ligera. Porque les aseguro que ningún matrimonio futuro bendecido por un sacerdote o de otro modo será un matrimonio de espíritu, no será más que la fornicación. A la mañana siguiente, Jesús y los 5 discípulos no habían avanzado mucho en el camino cuando un hombre salió corriendo tras ellos, diciendo, Señor, ¿qué debo hacer para conocer las alegrías de la inmortalidad en la gloria? Sé que enseñas bondad, pero aunque lo hago lo mejor que puedo, me resulta difícil entre tantos placeres. Jesús dijo, Tú tienes los mandamientos de Moisés, manténgalos fielmente como lo interpreta la plenitud de la ley. Pero a estos, ahora se agregan 2 más, que se obedecerán con la misma fidelidad, actúe con los demás como lo haría con ellos, y ame a su prójimo como a usted mismo. El hombre dijo, si tan solo pudiera ser tan bueno como tú. Jesús respondió, no me llames bueno, porque ningún hombre hecho en el molde del hombre es del todo bueno. Si no me hicieran en el mismo molde que el hombre, no me someterían a sus pruebas ni a sus pruebas y, sin superarlas, tampoco podría ser del todo bueno. Cuando el hombre se había ido, uno de los discípulos que venía del otro lado del mar del oeste dijo, he oído que 3 cosas solo hacen que los hombres sean completamente buenos. Pero tienes muchos libros sagrados que no puedo leer. Cuéntame de las cosas que hay en ellos. Jesús dijo, guarda estas cosas en tu corazón, son suficientes para el día. Nunca pronuncies maldiciones contra Dios o los poderes acerca de Él, ni hables inmodestamente para exaltarte. No actúes de manera fraudulenta y nunca exageres. Mantenga siempre un temperamento uniforme y no actúe apresuradamente. Nunca uses la violencia innecesariamente, ni hagas nada que cause un dolor innecesario. Evita cualquier cosa que tenga que ver con la lascivia y la obscenidad. No cometas calumnias y no digas chismes. Nunca hagas travesuras para que la lucha sea llevada a las vidas de otros. No digas mentiras. Sé humilde sin ser servil, y sé limpio de todas las maneras. Hagas lo que hagas para ganarte el pan, hazlo lo mejor que puedas. Cumple con todas tus obligaciones diarias y, en el tiempo que te queda, sirve una causa que sea buena. Agregue esto a las enseñanzas que has escuchado y vivirás una buena vida. Otro discípulo dijo, un buen hombre pronto pierde a sus amigos. Jesús respondió, no, la bondad, como la adversidad, los despierta. Uno de los otros discípulos dijo, es muy difícil vivir una vida que es completamente buena. Jesús respondió, es aún más difícil entrar en la vida más grande del Espíritu. Las palabras sorprendieron a los que las escuchaban, pero Jesús les aseguró a los discípulos que era verdad, y agregó, nada que valga la pena se gana fácilmente. Jesús continuó, que todos los que puedan hacerlo se vacíen del mal. Los hechos están afuera, pero los pensamientos están dentro. Al esforzarse y castigar a la carne, sin rendirse a la llamada de sus lujurias, el alma se fortalece con una afluencia de alimento espiritual.
Entonces Jesús les preguntó a los discípulos con él si todos entendían que a menos que pudieran pasar las pruebas de la carne, no podían conocer el cielo. Todos respondieron que ellos entendían. Un discípulo preguntó, ¿por cuánto tiempo deben estar sujetos los hombres a la muerte? Jesús respondió, mientras las mujeres tengan hijos. Otro preguntó, ¿cuál es el alimento del espíritu? Jesús dijo, el hombre verdaderamente hambriento come cosas amargas y las disfruta, incluso así el espíritu hambriento prospera en la amargura del mundo. El cuerpo no se alimenta de la amargura y, por lo tanto, disfruta de los alimentos suministrados por cada planta saludable. Si el espíritu ha de ser sano, el cuerpo debe ser sometido, porque el cuerpo es maestro o el espíritu es. Una de las mujeres, Salomé, que había acompañado a los discípulos, le preguntó a Jesús, ¿está dentro de la ley que un hombre se case y no se acueste con su esposa? Jesús respondió, nunca es correcto vivir falsamente o deshonrar una promesa. Siempre hay que hacer lo que se haga de acuerdo con la intención declarada. Salomé dijo, Señor, ¿cuándo vendrá la regla de Dios? Jesús respondió, cuando las mujeres le dan mayor valor a los tesoros que tienen, los hombres lucharán más por el oro que por el bronce. Cuando el hombre y la mujer dejan de complacer a la carne y volverse verdaderamente uno en espíritu. Por eso les aseguro, a menos que el hombre y la mujer exalten al espíritu sobre la carne, no conocerán la vida en gloria. Otra mujer preguntó, ¿quién, pues, conocerá la vida eterna? Jesús dijo, todos tendrán vida eterna, pero no todos lo sabrán, mientras que muchos se encontrarán en un lugar de dolor. Ella dijo, ninguna mujer puede hacer que un hombre sea bueno. Y Jesús respondió, cualquier mujer puede mejorar a un hombre. Cuando llegaron a un lugar de descanso, Felipe dijo, Señor, enséñanos a entender a nuestro Padre Celestial. Y si conocemos su naturaleza, será suficiente. Jesús respondió, he estado contigo un tiempo, pero muchos de ustedes aún no entienden. No hablo de mí mismo, sino como el portavoz del Padre. ¿Puede la naturaleza de un padre ser muy diferente de la de sus hijos? Te enseño acerca de Dios el Padre, porque tienes que llevar mis palabras a los demás y, hablado así, entenderán. Pero no es como los padres terrenales, porque su sabiduría es infinitamente mayor. Piensa en un padre terrenal y magnifica su grandeza y bondad, su sabiduría y justicia, su sentido de la disciplina y la compasión 1000 veces, y vislumbras a Dios el Padre de una manera turbia. Una de las mujeres, que aún no era discípula, se acercó al lugar donde estaba sentado Jesús y dijo, he sido la ley trata con severidad la herencia de una hija. ¿Cómo lo interpretas? Jesús dijo, interpreto todas las leyes con misericordia y compasión, pero la justicia no debe dejarse de lado en su favor. Está escrito que si un hombre muere sin tener un hijo, su herencia se convertirá en la de la hija, pero su esposa no podrá ser privada de su parte. Sin embargo, cuando hay hijos, una hija no es privada de su parte. Por lo tanto, la herencia debe ser dividida en partes iguales entre hijos e hijas. Todas las mujeres deben tener una parte legítima en el matrimonio, pero sería impropio para cualquier mujer luchar con sus parientes por ello. Ninguna mujer debe buscar un marido debido a lo que puede obtener de ese matrimonio, ya que esto la convierte en una engañadora, negándole la alegría del amor. Ninguna mujer debe nunca atrapar a un hombre por lujuria o buscar un marido para poder dejar la casa de su padre, porque esto es un mal contra el marido. Ninguna mujer que haya cometido fornicación debe acudir a un hombre como esposa, ya que, al entregarse de forma barata a uno y mucho a otro, avergüenza e insulta a su marido. Si ella lo amara, ¿cómo podría ella decir, dar mucho por lo que yo libremente le he otorgado a otro? Es mejor que ella diga, como él, así contigo. Un hombre construyó una casa, cuidando la decoración y sus muebles.
Luego, dirigiéndose a un amigo, dijo, por mi afecto hacia ti, te daré esta casa como regalo. Sé que esto no es habitual, pero tengo tanto afecto por ti que de buena gana ignoro la costumbre común de los hombres. Más tarde, él construyó otra casa y, tomando los muebles que ya no eran nuevos de la primera casa, los puso en el segundo. Dirigiéndose a otro amigo, dijo, tengo una casa que, debido a mi afecto por ti, la venderé al precio habitual con un alquiler anual para el mobiliario. Ahora, ¿para cuál de estos amigos tenía el mejor afecto? ¿Acaso el segundo hombre no sentiría con justicia que lo habían tratado mal en relación con el primero? ¿No sería más justo haber tratado a los dos por igual? La ley es usar ropa de pureza, y absorber las palabras de los libros sagrados es ungir con sabiduría. Porque los libros sagrados de la sabiduría son tejedores que preparan las vestimentas de la vida eterna en gloria. Están disponibles para todos y pueden ser aceptados o ignorados. El reino de los cielos es como un rey que da un banquete de bodas, quien, moviéndose entre sus invitados, se da cuenta de un hombre sin una prenda de matrimonio. El rey le dice, mi amigo, ¿por qué viniste acá vestido así, cuando te sientes completamente fuera de lugar? El hombre no puede responder, así que el rey llama a sus sirvientes y dice, porque él no encaja aquí. Que todos los hombres sean justos y misericordiosos unos con los otros, porque todos los que lo son no serán pasados por alto en la vida venidera. Pero los que actúan de otra manera severamente sufrirán. Aquellos que complacen a la gente en lugares altos, o que distorsionan las leyes de Dios para que se ajusten a sus propios fines o los torcen para cumplir con propósitos no intencionados, no deben pasarse por alto en la contabilidad. Hay quienes interpretan la ley por poco, de modo que, mientras no quitan la ropa de la espalda de la viuda, se llevan su casa y la vaca lechera y expulsan a los niños sin padre de su hogar. Se justifican diciendo, esta es la ley. ¿Y no era su deudor su marido? Muchos son los caminos tortuosos seguidos por los hipócritas, porque esta es una interpretación errónea de la ley. Los libros sagrados de los judíos dicen que se tomará ojo por ojo, diente por diente, pero las palabras de la ley deben interpretarse con justicia. Porque si se quita un ojo de quien sacó el de otro, o un diente de alguien que le ha sacado el diente a otro, la pérdida se soluciona de esta manera. O si un hombre tuerto hace que pierda uno con dos ojos, ¿se cegará y sufrirá una pérdida mayor? O si un hombre con dos ojos hace que un hombre con un ojo se vuelva ciego, ¿perderá ambos? De aquí en adelante, que la pérdida sea reparada en plata o por medio del trabajo, porque ahora la ley de venganza será anulada por la ley de retribución. Todas las leyes serán ahora administradas bajo la regla de recompensa. Todas estas cosas les doy para que puedan ser establecidas y añadidas a la ley, para que en adelante sean utilizadas en juicios entre los justos. Vengo a abrir los ojos ciegos de la ignorancia, a rescatar a los cautivos confinados en mazmorras de engaño, y para liberar a los hombres de las cadenas de la carne. Vengo a animar a los muertos en espíritu, a curar las heridas de los males mundanos y a consolar a los desesperados. Alrededor de este tiempo, algunos de los fariseos que se inclinaron hacia Jesús vinieron a advertirle que ciertos hombres de Herodes intentaron hacerle daño, aconsejándole que se fuera. Jesús dijo, si alguien tiene la intención de denunciar mi paradero a Herodes, que lo haga. Pero no me iré hasta el tercer día, cuando se complete mi trabajo aquí. Luego fue con sus discípulos a Ayón, donde descansó entre los árboles. Durante 7 días, enseñándoles los secretos de las cosas ocultas. En el 7º día, los hombres de Cadesc salieron de Judá y Jesús dijo, cuidado con esto, porque traicionaron a sus propios padres y contaminan todo lo que está limpio. Entonces Jesús y los que estaban con él se fueron. Los discípulos y seguidores de Jesús comenzaron a reunirse en Capernaum para hacer arreglos para el viaje a Jerusalén.
Cuando Jesús y algunos de los 12 que estaban con él vinieron a la ciudad, fue el 12º mes. Y el recaudador de impuestos se acercó a Pedro y le dijo, ¿es su maestro el que debe pagar las cuotas? Pedro respondió, no, porque paga el impuesto que se impone a los extraños, pero no va a cuestionar el asunto. Así que 3 de los discípulos bajaron a las aguas y capturaron varios peces grandes que vendieron en el mercado. Luego Pedro llevó el dinero al cobrador de impuestos, quien probó las piezas y las encontró buenas. Jesús estaba parado cerca y, notando cómo se rechazaban el dinero adulterado y las monedas de bajo peso, dijo a sus discípulos, sé como los probadores de monedas honestos, a pesar de probar a los hombres en lugar de al dinero. Ponle peso a todas las cosas con cuidado, usando una buena cantidad de escalas. Rechaza todo lo que sea impuro o no lo que debería ser, manteniendo solo lo que es bueno. Como hay monedas falsas, también hay acciones falsificadas y son igualmente difíciles de detectar. Tome a las personas a medida que las encuentre, pero reserve el juicio hasta que hayan sido probadas. Todos los hombres son amigos en un barco que navega ante un viento despejado, pero cuando llega una tormenta y se hunde, lo verdadero se divide de lo falso. Un hombre detuvo a Jesús en la calle y dijo, ellos dicen que sabes la voluntad de Dios. ¿Qué requiere de mí? Jesús dijo, ¿no dijo tu padre Moisés, escucha, pueblo mío, porque esto es lo que tu Dios requiere de ti, que lo honres, que sigas su camino y lo ames, que lo servimos con todo tu corazón y alma, y que guardes sus divinas declaraciones y su ley? En ese momento, Rubén, hijo de Jaros, que había seguido a Jesús desde la curación de su hermana, se acercó a él y le dijo, Señor, mi corazón está turbado. Porque deseo casarme, y si hago esto, no puedo quedarme contigo. Jesús dijo, la vida es una carrera en la que todos los días hay que saltar los obstáculos de la decisión. Debe decidir de una forma u otra, y con carácter definitivo, no tener remordimientos posteriores. Es bueno que hables, porque el sol nunca debe ponerse en una indecisión. Cuando el matrimonio y el deber se oponen, el hombre debe elegir el deber y el matrimonio de la mujer. Pero cuando el matrimonio puede combinarse con una obligación disminuida de deber, este curso no se le niega a un hombre. Sin embargo, el matrimonio no es la menor de las cruces de la vida, y cualquiera que ingrese pensando que de otra manera cae por debajo de la carga inesperada. Si tu esposa es elegida sabiamente, poseerás un tesoro más allá del precio, pero si tontamente estás condenado a una carga de dolor. Ve con mi bendición. Tened muchos hijos, y criadlos en la luz. Así servirás mejor, y dejo mi causa en buenas manos. Jesús dijo a algunos discípulos más tarde ese mismo día, en los libros sagrados está escrito, portador de buenas nuevas, ve a las montañas y alza tu voz con poder, llorando a través de todo Judá y Jerusalén, salve a tu Dios y a tu libertador. Jesús y sus seguidores tomaron un bote y llegaron a la salida de las aguas, donde los otros se quedaron 7 días mientras Jesús ayunaba. Después de que él regresó, los discípulos dijeron, Señor, nos preocupa, porque pasas demasiado tiempo en soledad y ayunas demasiado tiempo, seguro que esto te hará daño. Jesús respondió, cuando el ayuno se lleva a cabo correctamente, no puede hacer nada excepto el bien. Además, el cuerpo es como una jarra que, al contener agua, debe vaciarse antes de que contenga el vino. Así es con el Espíritu Santo. ¿Acaso Moisés no ayunó durante 40 días, durante los cuales el Espíritu Santo fluyó hacia él para que su rostro brillara ante la gente como una gran luz? Tal es la naturaleza del poder, y debido a su brillo, tuvo que ocultarlo. Igualmente con Elías, que ayunó 40 días. ¿Crees que esos 2 sufrieron daño? ¿O se beneficiaron a través del fortalecimiento del Espíritu? Siempre debes recordar esto, cuando el maíz está maduro para el corte, los cosechadores vienen y se recogen, pero aunque muera,
muchas orejas han madurado en el tallo, y de estas brotarán otras plantas. Tú eres el grano de maduración, avanza y siembra el campo en el que crecerán las plantas que hacen realidad la regla de Dios. Porque entonces los hombres serán gobernados con justicia y buena voluntad, los ricos servirán de acuerdo con sus dotes, y ningún hombre estará ocioso ni será un desperdicio. Ahora, la maldad de los hombres es como un dosel sobre un jardín, cortando la lluvia fertilizante para que no pueda alimentar las plantas debajo, por lo tanto, se marchitan. Si el dosel permanece, el suelo queda desnudo y estéril, pero solo se necesita remover el dosel para que el suelo se convierta en fructificación. Tal es la naturaleza del poder del Espíritu Santo. Uno de los discípulos dijo: hemos visto que el poder es algo milagroso, pero el esfuerzo está más allá de muchos de nosotros. Jesús dijo: ese es el pelo en la masa, la apatía debe ser superada y el esfuerzo gastado. Pedro dijo: vamos a Jerusalén. ¿Qué pasa si la gente te pide que los lleves a la batalla? Seguramente no ignorarás su grito. Jesús dijo: oh, Pedro, tanto tiempo conmigo, pero aún confundiendo los caminos de Dios con los de los hombres. Tomar la espada es el camino fácil, porque es más difícil cambiar pacíficamente los corazones de los hombres que imponer un cambio por medio de la violencia. Los que tienen que recurrir a la violencia son menos hombres que los que se convierten a través del ejemplo y la enseñanza. No está escrito en los libros sagrados: aquellos que buscan sabiduría mientras otros buscan riquezas ciertamente llegarán a comprender los caminos de Dios, y este conocimiento los libra de la oscuridad de la ignorancia. Durante el calor del día, Jesús fue invitado a la casa de un hombre rico. Y el hombre de muchos privilegios le preguntó: ¿por qué prefieres hablar en los callejones y entre los pobres? Seguramente sería mejor convertir a las personas influyentes. Jesús dijo: hablo a los que escuchan y se encuentran entre los pobres. Los ricos están tan ocupados adquiriendo riqueza mundana y persiguiendo un placer fugaz que no tienen tiempo para cosas más importantes. Están engordando gansos que vagan por los exuberantes pastos, simplemente comiendo y durmiendo en contenido, sin preocuparse por el día que viene cuando ellos mismos serán consumidos. El hombre rico dijo: ¿dónde está el reino de los cielos y cómo llego allí? Jesús dijo: el camino comienza dentro de ti mismo, pero para encontrarlo debes cumplir con la ley como está escrito en los libros de la sabiduría. Porque el conocimiento de la ley proporciona una imagen verdadera y clara de ti mismo. Como un espejo refleja una imagen verdadera, así como la ley cuando se estudia con diligencia. Deje que ésta sea su luz guía, no piense en el mañana, ya sea que traiga el bien o traiga el mal, las preocupaciones del día son suficientes y la ley te sustentará. El hombre dijo: ¿no sería más rentable si mostraras cómo extender nuestros días? Jesús dijo: ¿qué beneficio otorgaría una vida más larga? Para los tiranos, significaría más tiempo para oprimir a los débiles. Para los malhechores, significaría más tiempo para complacer su maldad, mientras que los hipócritas engendrarían más dolor. Los buscadores de dinero tendrían más tiempo para la explotación y los indolentes más tiempo para descansar. Una vida más larga solo podría aumentar la miseria del mundo. La vida como es suficiente para aquellos que desean usarla de manera rentable. Si los hombres no pueden encontrar el camino de la justicia durante el tiempo que tienen, entonces nunca lo harán. Después de esto, Jesús y los discípulos partieron para Jerusalén, pasando por las fronteras de Judá y sobre el Jordán por Perea. Jesús abrió el camino con 6 de los 12, pero a medida que avanzaban, muchos de los que siguieron se asustaron y se contuvieron. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Jesús llamó a todos los 12 y le dijo: pronto llegaremos a Jerusalén, y allí debo pasar por la prueba que me estoy enfrentando a mí mismo por el bien de la humanidad. Soy el sacrificio a su apatía, pero dependo de ustedes para que hagan su parte,
difundiendo el mensaje de esperanza y la venidera regla de Dios entre los hombres. Por ahora vengo como prometí, seguramente la gente ya no dudará. Luego los hermanos Santiago y Juan solicitaron un favor de Jesús, diciendo: permítanos sentarnos a uno de los lados de usted cuando alcancen el estado de gloria. Jesús dijo: no entiendes lo que pides o las consecuencias. No, puedes beber de mi copa de tristeza, ni sufrir mi prueba. Debo cargar mi cruz solo, porque no hay nadie con quien pueda compartir la carga de mi corazón. Cuando insistieron en que estarían listos para cualquier cosa, Jesús les dijo: si permaneces firme en la causa, beberás de la misma copa y sufrirás mucho sufrimiento. Pero si compartes mi estado futuro es algo sobre lo que no tengo control. No todos son atraídos a la misma compañía. Cuando Jesús se acercó a la puerta de la ciudad en Jericó, se reunió una gran multitud, entre los cuales había una persona honesta y humilde llamado Mica, que trabajó arduamente para mantener a una familia numerosa. Estaba ansioso por ver a Jesús, pero, al ser bastante bajo e incapaz de ver por encima de las cabezas de la gente, corrió y trepó a un sicómoro a lo largo de la ruta. Cuando Jesús se acercó al árbol, se detuvo debajo y llamó a Mica: baja, porque hoy seré tu huésped. El hombre bajó apresuradamente y recibió a Jesús con placer. Pero aquellos que se encontraban de pie expresaron su desaprobación y dijeron: esperábamos que este fuera un hombre grande y bueno, pero él se asocia con hombres como este que son pobres y no son conocidos por sus buenas acciones. Jesús dijo: el médico concienzudo va entre aquellos que requieren su cuidado y atención, no entre aquellos que no lo necesitan. Si ordenara sus vidas de acuerdo con este principio, a la larga, serían más beneficiosas para usted. Después de descansar en la ciudad durante el calor del día, Jesús dejó a Jericó con sus discípulos, seguido por muchas personas. Fuera de la puerta de salida, un mendigo ciego estaba sentado en el polvo junto a la carretera. Y al escuchar el nombre de Jesús en las lenguas de la gente, gritó mientras Jesús pasaba: Hijo de David, ten piedad de mí. Muchas personas, al oír esto, trataron de silenciarlo. Pero el mendigo no se detuvo y continuó gritando y, a menudo, repitiendo las palabras Hijo de David. Aunque había pasado, Jesús se detuvo y envió a un discípulo de regreso para traerle al mendigo. Cuando llegaron, el discípulo que guiaba al mendigo, Jesús le dijo al que había estado gritando: ¿qué esperas que haga por ti? El mendigo respondió: Gran sanador, si solo me ayudaras a ver otra vez, sería feliz. Jesús dijo: la felicidad infructuosa no puede ser un final en la vida, pero tu aflicción ha cumplido su propósito. Luego, Jesús puso sus manos sobre los ojos del hombre y le dijo que no se sentara más al lado del camino, sino que caminara con la gente. Cerca de 2 millas de Jerusalén llegaron a un lugar llamado Betena, cerca del Monte de los Olivos, donde había muchas higueras. Jesús llamó a 2 de sus discípulos y le dijo: entra en la aldea justo adelante, y allí, en la primera casa, verás a un hombre de pie junto a su puerta con una jarra a su lado. Ve y pídele un trago de agua y dile: el maestro viene. Luego te dará un potro que está atado cerca. Y 2 hombres te preguntarán para quién es, y debes responder: es para Jesús. Cuando el potro fue llevado a Jesús, se pusieron algunas capas sobre su espalda, y Jesús montó. Luego, algunos hombres que habían ido antes, la gente salpicó el camino con flores y arbustos. Y muchos gritaron: el elegido viene. Salve a aquel que representa a Dios. Salve hasta el día que sea testigo de aquel que gobernará en nombre de nuestro Padre David. Muchos otros gritaron: he aquí el libertador, mientras que otras personas gritaban: vengan y vean al rey reivindicado. Entre la multitud había algunos que decían: este no es un hombre de combate montado en un caballo de guerra, sino un hombre humilde en un potro femenino. Muchos se burlaron, mientras que otros dijeron:
es solo un hechicero de una yegua. Esa fue la manera en que Jesús vino a Jerusalén. Pero al estar cerca la noche, buscó refugio en una casa a las afueras de la ciudad. Al día siguiente, Jesús fue al gran templo de los judíos y, rodeándolo, llegó a la parte donde siempre se mantenía un fuego para las ofrendas quemadas y se hizo un pago por su uso. Aquí estaba el lugar donde el padre de Juan había sido asesinado. Fuera de esta había una sala donde se cambiaba el dinero para los que entraban. Los fariseos no permitían que esto se hiciera dentro del patio. Al ver a algunos hombres que llevaban vasijas, Jesús les dijo: «Seguramente sabes que está escrito que el templo no se convertirá en una vía pública». Se volvieron a él y le dijeron: «¿Dónde has estado y quién eres tú para reprendernos?», con lo cual se produjo un estallido de lucha entre los que estaban con Jesús y los demás. Jesús también volcó las mesas de los cambistas, diciendo: «Tú eres igual de malo, porque conviertes a la casa de Dios en un mercado». Cuando los guardias del templo vinieron a restaurar el orden, le dijeron a Jesús: «Debemos matarte por esto». Jesús respondió: «Destruye este templo y en 3 días se levantará de nuevo». Ellos, sin entender, respondieron: «El templo se mantuvo por mucho tiempo y tardó 46 años en construirse. Si dices que podría construirse en 3 días, eres un tonto». No sabían que Jesús se refería a un templo que no estaba hecho por manos. Saliendo al lugar de la curación donde muchos yacían debajo de los árboles, Jesús fue entre ellos. Y debido al gran poder que estaba en él superó a todos los otros sanadores. Al ver esto, algunos jóvenes gritaron: «Alaben al Señor Dios que nos envió a un hijo de David». Al escuchar esto, varios sacerdotes se acercaron a Jesús y le dijeron: «¿Vas a causar algún disturbio? Pon fin a estas cosas que están diciendo». Jesús respondió: «De la boca de los niños brotarán palabras de sabiduría. Esto está escrito en los libros sagrados. Léelos y aprenderás mucho más». Luego regresó a Betania. Los sacerdotes y los miembros de la ley sostuvieron una larga discusión sobre Jesús, porque conocían el estado de ánimo de la gente y previó problemas. Hubo mucha disputa sobre quién era él y qué decía ser. Algunos decían una cosa y otros otra. Al día siguiente, Jesús regresó a Jerusalén con 3 de los enviados, y mientras se encontraban dentro de los recintos del gran templo, algunos escribas y consejeros del templo se acercaron a él y le dijeron: «¿Con qué autoridad y con qué derecho te comportas como tú?». Jesús dijo: «Antes de responder tu pregunta, déjame preguntarte una. Cuando Juan bautizó en agua, ¿fue esto inspirado divinamente o se originó en las mentes de los hombres?». Esta no era una pregunta que pudieran responder, porque si respondían: «Fue inspirada por Dios», Jesús podría decir con justicia: «¿Por qué entonces no lo escuchaste?». Si respondieran: «Se originó con los hombres», despertar la hostilidad de las personas que creían que Juan tenía una inspiración divina. Cuando se negaron a responder, Jesús dijo: «Tampoco tengo que responderte». Un sacerdote le dijo a Jesús: «Dinos quién eres realmente». Y respondió: «Soy un hijo de Dios y el siervo del hombre que, por sí mismo, no puede hacer nada, sino que está lleno del poder de aquel que me cubre, uno para quien todas las cosas son posibles». El sacerdote dijo: «El Hijo de Dios no nos es desconocido, y el siervo del hombre no vendrá como tú lo has hecho, aunque no podemos entender este nombre. Algunas personas dicen que tú eres el elegido que nos liberará y reinará sobre nosotros, pero él vendrá con un poder manifiesto». Jesús dijo: «Esta es una noche de ignorancia, y vengo a declarar el camino de la luz. El que cree en mí no me sirve, sino que sirve conmigo. Él es mi hermano en la causa de Dios. El que me ve, ve el reflejo de quien me inspira. Soy la luz del mundo. Si alguien escucha mis palabras pero decide ignorarlas, no soy su juez, porque no he venido a juzgar a los hombres sino a guiarlos».
La luz no estará contigo por mucho tiempo, así que apresúrate, para que no te dejen en la oscuridad. Los sacerdotes dijeron entre ellos, quizás él es inofensivo. Al entrar al patio donde estaban reunidas muchas personas, Jesús se quedó en un rincón y habló a cualquiera que escuchara. Y fue aquí donde contó esta parábola: un hombre plantó una viña, equipándola con todas las cosas necesarias para la vinificación. Luego lo alquiló y se fue a vivir a otro lado. Después de la temporada de la vendimia, el propietario envió un sirviente a los inquilinos para cobrar el alquiler. Pero le pusieron las manos encima y, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. El dueño envió a otro, que fue tratado aún peor, mientras que el tercer hombre fue asesinado. Cuando nadie más se iba, el dueño decidió enviar a su hijo mayor, razonando que los inquilinos respetarían su autoridad. Sin embargo, cuando llegó el hijo mayor, los inquilinos decidieron que si estaba muerto, nadie más se atrevería a venir. Así que lo mataron y arrojaron el cuerpo a un pozo. Ahora, ¿crees que el razonamiento de los inquilinos era correcto? Por supuesto, el propietario vino con los que impusieron justicia y, tras haber condenado a muerte a los inquilinos, entregó el arrendamiento de la viña a otros. Jesús también contó otras parábolas, y cuando los justos y los falsos fariseos se dieron cuenta de que la mayoría estaba dirigida contra ellos, consideraron formas de silenciarlo. Pero como era popular entre la gente, decidieron que sería mejor dejarlo solo. Jesús enseñó que los enemigos más grandes del hombre y la mayor oposición a la venida de la regla de Dios no eran los malvados y criminales obvios, sino los hipócritas, los autoengañadores y los egocéntricos. Esos son los verdaderos enemigos de los hombres, el mal agobiante en medio de ellos. Sin embargo, no pueden verse a sí mismos por lo que son y tienen muchas formas de justificarse. Jesús dijo de ellos, se sientan ante mesas bien llenas, condenando los crímenes de los que tienen hambre. Duermen en camas blandas y se revuelcan en lujos mundanos, pero sus corazones están cerrados y sus caras endurecidas hacia aquellos que roban e incluso asesinan. Sin embargo, les digo, sus propios pensamientos conciben y engendran males mucho mayores. Tampoco los que se asocian con ellos están libres de culpa. Al ir a un espacio abierto más allá del gran templo, Jesús se dirigió a quienes creían en su causa y dijo, cumplir con las cosas que te he enseñado traerá conocimiento de la verdad y la verdad te liberará. Algunos respondieron, somos parte de la raza de Abraham y nunca hemos sido esclavizados a ningún hombre. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? Jesús dijo, cualquiera que siga un curso malo es un esclavo. Hay hombres que están esclavizados a sus deseos y otros esclavizados a ansias antinaturales. Están aquellos esclavizados a sus debilidades y otros a sus temores y dudas. Por eso digo que vengo a liberarte. Sé que eres parte de las acciones de Abraham, pero no le das crédito al tratar de matar a aquellos cuyas enseñanzas te molestan. ¿Por qué debe escuchar solo a aquellos que le dicen cosas agradables, cuando hay un mayor beneficio que se puede obtener de aquellos que dicen cosas que molestan o disgustan? No tengo tiempo para andar elogiando lo bueno, hay demasiada maldad para estar expuesto. La gente dijo, conocemos a nuestros padres y somos de su sangre, y conocemos a nuestro Padre que reina en el cielo. Jesús dijo, si Dios fuera tu Padre, todos me amarías como a un hermano. ¿Puedes entender las cosas que digo o están más allá de tu alcance? No todos los fariseos se oponían a Jesús, solo unos pocos se aliaron con los herodianos por causa de él. Uno de los últimos se acercó a Jesús tratando de atraparlo preguntándole, Señor, su sinceridad está establecida y su imparcialidad es conocida. Ayúdanos, porque este es el momento de cobrar impuestos. ¿Se pagará el impuesto del templo a Dios o al César? Jesús dijo, muéstrame las monedas que usas para pagar el impuesto. Y se le dio una a él.
Jesús lo sostuvo y preguntó, ¿de quién es la imagen y la inscripción que aparecen en la moneda? Ellos dijeron, es del César. Jesús dijo, no le des a Dios las cosas que son correctamente del César, ni al César las cosas que son con razón de Dios. La siguiente pregunta fue hecha por alguien que creía en la renovación corporal después de la muerte. Y él dijo, Maestro de la ley. Moisés dictó leyes para gobernar nuestras vidas, y uno dice que cuando un hombre muere, su hermano debe casarse con su esposa, siempre que ella no tenga hijos. Ahora, si hay 7 hermanos, el primero se casa y muere, y entonces su hermano se casa con la viuda, ella no tiene hijos. Lo mismo sucede en los 7, así que cuando muere la última, ella todavía no tiene hijos hasta que ella también muere. Ahora, cuando todos resuciten en la resurrección, ¿cuál de ellos puede reclamar legítimamente a la mujer como esposa cuando ha estado legalmente casada con los 7? Jesús dijo, al creer en la renovación corporal, comienzas con una premisa falsa y no comprendes la naturaleza del espíritu. Cuando se supera la muerte, el matrimonio no se ajusta a las leyes terrenales que se hacen para mitigar las debilidades de los hombres. Dime, ¿con cuál se combinó el espíritu de la mujer y con cuál solo había una unión de carne? Jesús dijo, con respecto al despertar de los muertos, ¿no declaran los libros sagrados que solo hay un Dios de los vivos? Esto es cierto, y los que creen lo contrario están equivocados. Cuando toda la vida es sostenida por el brazo de Dios, ¿cómo puede Él ser el Dios de los muertos? Muchas personas creyeron en Jesús y tuvieron fe en sus enseñanzas, porque dijeron entre sí, ¿el elegido nos mostrará pruebas más grandes que este hombre? Debido a las cosas dichas y hechas por muchos con respecto a Jesús, aquellos que tenían poder, temiendo una perturbación, enviaron guardias para apoderarse de él. Pero él le dijo al capitán, estoy aquí por unos días, y luego debo ir, siguiendo el camino de mi obligación. Búscame entonces, porque estaré en un lugar fuera de tu alcance. Sigo un camino elegido, y ninguno puede seguir. Todos tenemos un deber, pero usted tiene la discreción de llevarme o no. Mis debilidades dicen, ve con él, pero mi corazón me llama al deber. El capitán de la guardia dijo, ¿a quién sirves tan diligentemente? Jesús respondió, yo sirvo a Dios. Entonces el capitán dijo, los sacerdotes sirven a Dios, y tú no eres un sacerdote. Y se dice que te llamas el siervo del hombre, pero ¿quién es él? Jesús respondió, el servicio prestado por los sacerdotes no tiene sentido a menos que también sirva al hombre. Porque el servicio en la causa de Dios es también el servicio en la causa del hombre. ¿Puede tu brazo de espada servir a un maestro y tu escudo a otro? El capitán dijo, Señor, puedo ver que eres un hombre dedicado al deber. Ya sea que tu causa sea justa o injusta, si eres amigo o enemigo, no está en mi entendimiento saberlo. Pero un hombre cuyo corazón está gobernado por las exigencias del deber que puedo entender. Les diré a los que me enviaron que en breve se irán a un lugar lejano donde nadie puede seguir, y lo dejarán en paz. Cuando los que enviaron a tomar a Jesús a escuchar esto, dijeron, quizás vaya a los griegos o a las islas en el mar, por lo tanto, lo ignoraremos. Jesús fue y descansó entre las columnas de Salomón, y mientras estaban allí, algunas personas preguntaron por qué no se había declarado a sí mismo y revelaron que él era el elegido y el ungido de Dios, el prometido del linaje de David. Jesús dijo, mis obras y mis palabras me declaran y establecen mi título. Aquellos que prestan atención a mi mensaje entran en el lugar adecuado, y un buen pastor protege a su rebaño, al ver que ninguno se extravía o es tomado por lobos. Aunque estos son mis primeros cuidados, busco traer a todos los hombres al redil que mejor se adapte a ellos. Y estoy preparado para morir si así puedo llevar a los hombres al redil que llevan a los campos de la vida eterna.
Los hechos por los cuales los hombres salvan sus vidas en la tierra pueden costarles una vida en gloria, pero quien de su vida por la causa de Dios seguramente conocerá la vida eterna. Vengo a sembrar contiendas entre los hombres para que se despierten del sueño de la apatía. Vengo a fortalecer a los pobres para que se animen y se deshagan del yugo impuesto por los privilegiados. Este es mi mensaje para los ricos: disfrute de sus bienes mal habidos, consuélese con comodidad y compre la voluble buena voluntad de los hombres. Relájate mientras puedas, cierra los ojos ante la dureza de la realidad, porque seguramente llegará el día en que tu cuerpo se debilite, los placeres se desvanezcan y vislumbrarás la oscura puerta que hay delante. Asegúrate de que la única bienvenida que recibirás en el otro lado sea de espíritus de la oscuridad que te escoltarán a un lugar adecuado en su triste morada. Debido a su condena de los ricos que hicieron un mal uso de sus riquezas, y casi todos lo hicieron, los sacerdotes estaban enojados con Jesús, ya que dependían de patrones ricos. Dijeron: ¿quién eres tú para repudiar a tus mejores cuando no eres más que un mendigo de lengua fuerte? Jesús dijo: no está escrito en los libros sagrados, no haga caso de las apariencias externas, porque éstas pueden ocultar tesoros o basura. Solo Dios sabe lo que realmente está dentro. El cuerpo es solo la cubierta exterior derramada en la muerte. Lo que importa es la semejanza del espíritu que viste. Uno de los sacerdotes dijo: usted dice que salva a través del bautismo, una purificación con fuego y agua, pero, si bien ambos son grandes purificadores, ¿cómo pueden liberar al hombre del pecado? Jesús dijo: el agua y el fuego son purificadores de las cosas terrenales, pero te digo que a menos que los hombres sean limpiados en las aguas de contrición y probados en los fuegos de la adversidad, no pueden entrar en el reino de los cielos. Los sacerdotes dijeron: ¿dónde está, entonces, el reino de los cielos? Jesús respondió: más allá de la tierra se encuentran los dominios del Espíritu, y allí están el reino de los cielos y el principado del mal, lugares de luz y gloria, y de oscuridad y desesperación. Otro sacerdote dijo: cuéntanos sobre el Espíritu. Jesús dijo: un aviñador que pide vino. ¿Es mi vino mejor que el tuyo? Luego continuó: los hombres entienden las cosas en las que ponen sus corazones. Si es en lo mundano, saben cosas mundanas, pero si es en la espiritualidad, ellos saben las cosas del Espíritu. El que siempre vigila al viento nunca siembra, y el que fija sus ojos en las nubes nunca cosecha. El viento sopla donde quiere, y, aunque reconoce su sonido, ningún hombre sabe de dónde viene ni a dónde va. Para obtener los mejores consejos sobre asuntos mundanos, acudiría a un hombre de sabiduría mundana, pero yo soy un hombre espiritualmente sabio. ¿No te das cuenta cuando hablo de cosas que sé? Que no gane nada con mis enseñanzas es obvio, porque mi ropa y mi forma de vida dan testimonio de esto. Cerca, un hombre rico estaba escuchando. Y ahora él dijo: ¿nunca has comprado un árbol por plata y, después de haberlo trabajado, has vendido el producto de tus manos por oro? Si un hombre tiene semilla, ¿debería dejar que se pudra? ¿No es mejor plantar la semilla para que produzca un aumento? ¿Y no tiene derecho el sembrador a esto? Jesús dijo: el trabajador es digno de su salario, y el que siembra tiene derecho a cosechar el aumento. Pero recuerde, la semilla sembrada no crece solo por el esfuerzo humano. Requiere lluvia y sol, y el suelo debe renunciar a su bondad. Estas cosas vienen de Dios como regalos para el hombre. ¿Por qué, entonces, debería el hombre negar la participación de Dios? Dios dice: como mi parte está por encima de mis necesidades, dásela a mis pequeños, ¿y no debería el sembrador hacer lo mismo? Por eso digo, el que no apoya a los desfavorecidos en la obediencia a los deseos de Dios defrauda a Dios de lo que le corresponde por lo que ha hecho. Porque ni siquiera un socio terrenal puede decretar qué se hará con el beneficio de esta participación.
Le aseguro que ningún hombre ha obtenido beneficios por completo a través de sus propios esfuerzos. Y el fraude perpetrado en el socio divino no se pasará por alto. El hombre rico dijo: tus palabras suenan bien, pero los libros sagrados dicen que el asno está cargado de acuerdo con su fuerza. Cuanto más doy en la caridad, más me acosan los mendigos. Incluso si diera todo lo que tengo, no podría satisfacerlo. Jesús dijo: si tu riqueza es tan gravosa, entonces vende todo lo que tienes y dona las ganancias a buenas causas. No es del todo bueno dar caridad, ya que esto es como cortar la espina que brota rápidamente de la raíz. Es más digno desenterrar la raíz de la pobreza. Entonces el hombre rico dijo: teniendo mis responsabilidades y una gran familia, estoy atrapado entre las piedras de molino. Porque no se dice en los libros de la sabiduría: ningún hombre debe ignorar sus responsabilidades. Jesús dijo: la ley trae a todas las cosas un equilibrio de moderación. No dice basta con alimentar y vestir a las mujeres modestamente, cuidando de sus necesidades pero asegurándose de que no se echen a perder por la ociosidad. Basta con proporcionar a sus hijos el aprendizaje y la habilidad y a sus hijas con sus dotes. No hay nada más que puedas darles. Por encima de esto, les haces daño con lujo. Un hombre pobre no puede echar a perder a su familia con excesiva indulgencia, pero las precauciones contra esto no son la menor carga del hombre rico. Cuando estaba cerca del evento, Jesús estaba en otro lugar. Y dijo a unas pocas personas que estaban reunidas alrededor de él: yo soy la fuente de la vida. Si tienes sed, ven a mí, y su sed se apagará. Porque no está escrito: arroyos de aguas vivas saldrán de manantiales dentro de él y abrumarán los asientos de los engañosos. Las mismas aguas fortalecerán el espíritu y eliminarán la falsedad. Jesús se refería al poder del espíritu que lo llenó como ningún otro hombre había sido llenado. Algunas de las personas dijeron: seguramente este es el elegido, mientras que otras dijeron: sí, él es el ungido de Dios. Hubo muchas disputas con respecto a él. Jesús dijo: ustedes son traicionados por aquellos que predican una cosa y practican otra. Se deleitan en ser vistos en lugares prominentes y piensan que las adulaciones equivocadas vertidas en ellos significan grandeza. Las personas tontas siguen sus caminos y copian sus pretensiones. Estas personas no son menos importantes entre los creadores de tejidos ocultos. Ustedes son engañados por los hipócritas y los justos y conducidos al error por los autojustificados. Aquellos que deberían velar para que no pongan trampas para sus pies y muchos son los que dicen: presta atención a mis palabras, pero no a mis acciones. Aquellos que se establecen sobre las personas o que alcanzan puestos de autoridad comen libremente los frutos del éxito, pero evitan la responsabilidad de establecer un ejemplo de bondad. Te lo digo, echa a esta gente. En lugar de ponerte a un lado, retorciéndote las manos y llorando: ay, porque el mundo está todo mal, mejor dirígete a ti mismo. Porque les digo que Dios no hará cosas que ustedes sean demasiado apáticos para hacer por ustedes mismos. Los que desean estar conmigo en mi reino deben mantenerse firmes, aferrándose a mi causa a través de la tribulación y la prueba. En ese momento, llegaron algunos fariseos y Jesús supo que eran falsos a sus creencias declaradas. Así que él gritó: oídme, hipócritas y engañadores. ¿No está usted entre los que declaran que cualquier hombre que jure por el templo no está obligado por su juramento, sino que cualquier juramento por el templo del oro está atado? Los tontos, ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que lo contiene? ¿O dices que los que juran por el altar no están limitados por su juramento, sino que los que juran por lo que sea que esté sobre ellos están atados? ¿Cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que lo consagra? Se preocupan por vender incienso y las pequeñas ganancias de las hierbas y las velas perfumadas, mientras pasan por alto los asuntos más importantes.
Estas pequeñas cosas pueden ser delegadas a otros. O encuentra aspectos más importantes de la ley, como la misericordia, la justicia y la búsqueda de la verdad, más allá de sus capacidades. Si es así, entonces engañas a la gente. Tus mentes están fijas en pequeñas cosas y no pueden captarlas más grandes. Sacas una mosca del cuenco de vino pero dejas la avispa. Amados congéneres, no hablo yo, habla el orden del universo a través de las palabras de Jesús. Gracias por escuchar. La verdad ha sido declarada. Quien tenga oídos, que escuche la frecuencia. Maranatha.